padre destruyó el Mustang que yo había ahorrado para comprar justo delante de mi hijo el día de su cumpleaños, pero lo que hizo la abuela sorprendió a todo el mundo. ¿Qué harías tú si tu padre agarrara una silla y destrozara el coche que compraste para tu hijo justo delante de él el día de su cumpleaños? Ahorré durante 2 años completos para comprarle un coche a mi hijo por su cumpleaños número 16, pero apenas 5 minutos después de que llegara el regalo, mis padres exigieron que el niño entregara el coche a mi hermana, simplemente porque ella lo necesitaba más para trabajar que él. En el momento en que intenté proteger el regalo de mi hijo, un acto impulsivo de rabia por parte de mi padre lanzó a toda nuestra familia al caos, y lo que hizo mi abuela a continuación les hizo pagar un precio que nadie vio venir. Me llamo Víctor, tengo 42 años y soy dueño de una pequeña tienda de autopartes en un suburbio de Detroit. La historia que cuento hoy ocurrió hace 6 meses, en el cumpleaños número 16 de mi hijo Connor. Me divorcié hace 8 años y desde entonces los dos hemos vivido en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Gresham Avenue, a unos 20 minutos en coche del centro de Detroit. Connor es de lo que más orgulloso estoy en este mundo. El chico es inteligente, saca buenas notas y es tan callado que a veces tengo que preguntarle 2 o 3 veces antes de saber qué está pasando. En la escuela nunca pide nada, cuando sus compañeros presumen de zapatos nuevos o de los teléfonos más recientes, Connor se queda en silencio y continúa con su tarea. Así es él, no se queja, no exige, simplemente baja la cabeza y trabaja. Recuerdo cuando tenía 8 años, justo después del divorcio, su madre se mudó a California con su nuevo hombre y Connor me preguntó una vez si ella volvería aunque fuera una sola vez. Cuando le dije que no lo sabía, asintió con la cabeza y nunca volvió a sacar el tema. Ese es el tipo de niño que es, procesa las cosas internamente, no arma escándalos, simplemente se adapta y sigue adelante. A veces me mata esa fortaleza silenciosa, ningún niño debería tener que ser tan maduro a una edad tan temprana. Dejé la casa de mis padres a los 18 años con $200 en el bolsillo, nadie me ayudó con ni un solo centavo. Construí todo desde cero con mis propias manos, desde lavar coches por encargo hasta abrir mi propia tienda de autopartes. Me llevó años de semanas de 60 horas, dormir en la parte trasera de mi camioneta, algunas noches cenar fideos instantáneos, más veces de las que puedo contar, pero lo logré, nadie me regaló nada. Mis padres, Raymond y Patricia, junto con mi hermana Brittany, han estado viviendo con mi abuela Ellen durante los últimos 14 años. Perdieron su casa por deudas acumuladas, 14 años sin pagar ni un centavo de alquiler, sin cubrir una sola factura de servicios, pero si les preguntas a ellos, te dirán que es un privilegio familiar, bastante gracioso, ¿no? Mi padre es el tipo de hombre que cuando entra en una habitación el aire se vuelve denso, tiene mal genio, grita constantemente y siempre ha tenido favoritismo con Brittany. Desde que era pequeño supe que, a sus ojos, nunca estaría a la altura de mi hermana. Brittany consigue todo lo que quiere, pero para mí siempre fue arréglatela solo, tú eres el hombre. La relación entre Connor y sus abuelos es prácticamente inexistente, rara vez recuerdan el cumpleaños de su nieto, para ellos Connor bien podría no existir. No fue hasta el cumpleaños del año pasado que me di cuenta de la verdad, todo el amor en esa familia fluye en una sola dirección y es únicamente hacia Brittany. Recuerdo el cumpleaños número 15 de Connor, tuvimos un pastel pequeño solo los dos en nuestro apartamento. Le pregunté si quería invitar a sus abuelos y me miró con esos ojos viejos, demasiado viejos para un chico de 15 años, y dijo, está bien papá, probablemente estén ocupados. No estaban ocupados, simplemente. No les importaba. Ese fue el momento en que decidí que el siguiente cumpleaños, su cumpleaños número 16, sería diferente. Recibiría algo grande, algo que le demostrara que alguien en este mundo lo ve, lo valora y cree en él. La primavera pasada, Connor ganó el primer lugar en la competencia estatal de ciencia e ingeniería de Michigan y fue aceptado en el programa STEM de la Escuela Secundaria Técnica Cass. En ese momento supe que tenía que hacer algo para que mi hijo supiera que realmente estoy orgulloso de él, no solo palabras, sino algo tangible, algo que pudiera ver y tocar y saber que su padre cree en él. Había estado ahorrando durante 2 años, cada dólar extra de la tienda iba a una cuenta separada, sin vacaciones, sin televisor nuevo, sin salir a comer, solo trabajar y ahorrar, trabajar y ahorrar. Quería darle a Connor algo que le demostrara que importa, que todo su esfuerzo y su dedicación silenciosa significaban algo para alguien. Recorté gastos en todo lo que pude, empecé a llevar el almuerzo de casa en lugar de comprar comida cerca de la tienda, ahorré alrededor de $200 al mes solo con eso. Arreglé las cosas del apartamento yo mismo en lugar de llamar a un técnico, vi videos en YouTube para aprender a reparar paredes de yeso, arreglar el inodoro y cambiar luminarias, y ahorré otros $150 al mes. Dejé de comprar ropa nueva, usaba las mismas 3 camisas de trabajo en rotación hasta que tuvieron agujeros en las axilas. Connor se dio cuenta una vez y me preguntó por qué comía sándwiches todos los días. Le dije que estaba tratando de comer más sano. No insistió, pero vi la mirada en sus ojos, el chico es inteligente, lo sabía, pero nunca dijo nada, nunca me hizo sentir mal por ello. Así es Connor, siempre considerado, siempre pensando en cómo sus palabras podrían afectar a otra persona.
Elegí celebrar su fiesta de cumpleaños número 16 en la casa de la abuela porque mi apartamento era demasiado pequeño y la abuela Ellen sugirió que sería una buena oportunidad para que mi hijo se uniera más a la familia. Acepté porque confiaba en ella, nunca imaginé que esa decisión me llevaría a ver a mi padre convertirse en alguien que ya no reconocía. La fiesta fue sencilla, en el patio trasero de mi abuela en Oakwood Drive, carne a la parrilla en una parrilla de carbón, algunos packs de refrescos y cubetas con hielo para los chicos, y ese pastel de chocolate que a Connor le encantaba desde pequeño. Asistieron unas 20 personas, en su mayoría vecinos de la abuela y algunos amigos de la escuela de mi hijo. Mis padres y Brittany también estaban allí, por supuesto, ya que viven en esa misma casa. Mi madre le dio a Connor una tarjeta con un billete de $20, diciendo algunos deseos de cumpleaños genéricos como feliz cumpleaños cariño, sigue estudiando mucho y portándote bien. Mi padre simplemente asintió una vez y volvió a hablar con los vecinos. Y Brittany le dio a su sobrino una gorra de béisbol que todavía tenía la etiqueta de precio de $12 de tarjeta puesta, acompañada de una sonrisa como si le hubiera regalado una fortuna. Connor agradeció educadamente a todos, dobló el billete de $20, lo guardó en el bolsillo, se probó la gorra y luego se la quitó. El chico no estaba triste, no estaba decepcionado, no sentía nada en particular, estaba acostumbrado a eso, y sinceramente yo tampoco estaba molesto ya. Para nosotros dos siempre habían sido así y hacía mucho tiempo que habíamos dejado de esperar algo de ellos. Durante toda la fiesta me quedé de pie junto a la mesa de las bebidas, fingiendo estar ocupado con las latas de refresco, pero en realidad mis ojos nunca se apartaron de Connor. El chico estaba sentado en una esquina del patio con sus dos mejores amigos, riéndose suavemente de algo. Su sonrisa no era de esas brillantes y llamativas, sino el tipo de sonrisa de un niño que se ha acostumbrado a no esperar demasiado. La abuela Ellen pasó caminando, me tocó el hombro con suavidad y susurró, ¿ya es el momento? Miré mi reloj, eran las 3:15. Le asentí con la cabeza y saqué el teléfono para enviarle un mensaje al repartidor. Unos 10 minutos después, el rugido fuerte de un motor se escuchó desde lo alto de la calle. Todos en el patio dejaron de hablar y se giraron a mirar. Una grúa entró lentamente en el camino de entrada, transportando el regalo especial que había ahorrado para mi hijo, completamente cubierto con una lona negra. Al ver eso, Connor se levantó con expresión confundida y cuando me miró yo solo sonreí. Caminé hacia la grúa, que se había detenido en medio del patio. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. 2 años de ahorrar absolutamente todo llegaban a este momento. Subí, agarré una esquina de la lona, respiré hondo y la arranqué con fuerza. Un Ford Mustang rojo cereza del año 2015 brilló bajo el sol de la tarde. La pintura brillante reflejaba todo el cielo, como si el coche acabara de salir de un sueño. Me giré hacia mi hijo, con la voz quebrada, y dije, «Feliz cumpleaños, Connor». El chico se quedó paralizado, los ojos se le abrieron de par en par, mirando el coche mientras el trabajador lo bajaba para estacionarlo junto al viejo roble del patio. Luego me miró a mí, luego otra vez al coche. Vi cómo su rostro pasaba por unas 50 emociones distintas en apenas 3 segundos, confusión, incredulidad, esperanza, el miedo de que no fuera real y finalmente una alegría pura. Unos segundos se sintieron como horas y de repente corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. Pude sentir sus hombros temblando. La voz de Connor estaba entrecortada cuando me dijo, «Papá, ¿esto es real?». No supe qué decir, lo abracé fuerte, le di unas palmadas suaves en la espalda y respondí, «Te lo mereces, Connor, te mereces cada parte de esto y mucho más». 2 años de cenas de fideos instantáneos, 2 años usando la misma ropa vieja, 2 años renunciando a pequeños placeres para poder permitirme este único gran momento, todo valió la pena, cada sacrificio valió la pena, solo por sentir los brazos de mi hijo rodeándome, por escuchar la alegría en su voz, por verlo sonreír así. Un aplauso se extendió por todo el patio. La abuela Ellen estaba de pie en el porche, secándose las lágrimas con la mano. Algunos vecinos silbaron y gritaron felicitaciones, Connor. Él se separó de mí y caminó hacia el coche como hipnotizado. Su mano tocó la carrocería y acarició suavemente la pintura roja, como si tuviera miedo de que, si presionaba demasiado fuerte, todo desapareciera. En ese momento, viendo la sonrisa brillante de mi hijo a través de mis propias lágrimas, pensé que ese era el día más feliz de mi vida. Todo había valido la pena, las semanas de 60 horas, los sacrificios, las cenas de fideos, todo, solo por esa sonrisa. No sabía que apenas 5 minutos después esa sonrisa sería destrozada, literalmente. El aplauso ni siquiera había terminado cuando mi madre interrumpió. Dio un paso al frente con las manos en la cintura, miró el Mustang rojo y luego me miró a mí con unos ojos como si hubiera cometido un crimen terrible. Su voz era agria como vinagre cuando dijo, «Víctor, tienes todo este dinero para comprarle un coche al niño y no piensas en tu hermana». Me quedé paralizado unos segundos, no porque me sorprendiera, sino porque no podía creer que eligiera exactamente ese momento para decir eso, justo delante de Connor, justo delante de 20 invitados. Connor todavía estaba de pie junto al coche. Vi cómo la sonrisa en el rostro de mi hijo se apagaba lentamente, como una vela a la que soplan.
Su mano seguía apoyada sobre el capó, pero sus dedos se habían quedado inmóviles. La alegría que irradiaba segundos antes se estaba evaporando en tiempo real. Debería haber sabido que esto iba a pasar. Esto es lo que hace mi familia, no soportan ver a nadie feliz, especialmente ni a mí ni a Connor. Cada cosa buena que nos ocurre tiene que ser destruida, minimizada o redirigida hacia Brittany de alguna manera. Es como si se despertaran cada mañana preguntándose cómo hacer que Víctor se sienta como basura hoy. Antes de que pudiera responder, mi padre se colocó junto a mi madre, como dos soldados alineándose, listos para atacar. Miró el coche, luego me miró a mí y negó con la cabeza con ese desprecio familiar que había visto durante 40 años de mi vida. Su voz era baja y pesada cuando habló: tu madre tiene razón, Connor solo tiene 16 años, ¿qué sabe el de conducir? Brittany tiene 24 y tiene que tomar el autobús para ir a trabajar todos los días, ella necesita este coche más. Sentí como la sangre me subía al rostro, pero intenté respirar hondo para mantener la calma. Miré directamente a los ojos de mi padre y dije cada palabra con claridad: este es dinero que yo gané, este es un regalo que compré para mi hijo, no tiene nada que ver con Brittany. Mi madre levantó la voz de inmediato, como si acabara de decir algo increíblemente ofensivo. Siempre solo piensas en ese chico. Brittany luchó durante 4 años en un community college para obtener su título y ahora está trabajando por unas monedas, tomando el autobús como una ciudadana de segunda clase. Tú eres su hermano y no sabes cómo ayudar a tu hermana. Casi me reí. ¿Brittany luchó durante 4 años? Se graduó con un título que nunca ha usado y ahora está sirviendo mesas en un bar a 3 manzanas de distancia. Mientras tanto, yo trabajo 60 horas a la semana criando a mi hijo solo y, de alguna manera, yo soy el egoísta. Sus palabras seguían cayendo sin parar, como buitres despedazando a una presa. No veían a Connor, no les importaba que el chico estuviera justo allí, escuchando cada palabra, presenciando cada momento. Y en ese instante miré a Connor. Mi hijo dio un paso atrás. Pude ver claramente el cambio en su rostro, de felicidad a confusión y luego a dolor. Sus ojos iban del abuelo a la abuela y luego a mí, como si estuviera tratando de entender qué estaba pasando. Pero mi familia no se detenía. Mi padre dio otro paso hacia mí, apuntándome con el dedo directamente a la cara, como si estuviera regañando a un niño malo, y gritó que yo era egoísta, que cuando uno tiene dinero lo comparte con la familia, que quién me creía que era. Sus palabras fueron la gota que colmó el vaso. Respondí con la voz fría como el hielo: compartir, tú y mamá han vivido de la abuela durante 14 años sin pagar ni un centavo de alquiler. Brittany tiene 24 años y sigue viviendo a costa de otros, dejando que la abuela pague las facturas, y estás aquí llamándome egoísta. El rostro de mi padre se puso rojo brillante. Estaba a punto de decir algo, pero antes de que pudiera abrir la boca, una voz pequeña habló detrás de mí. Connor miró a sus abuelos, con la voz temblorosa pero clara, y dijo: abuelo, abuela, hoy es mi cumpleaños. Mi madre se giró de golpe y miró a su nieto con unos ojos helados, como si Connor fuera una mosca que acabara de pasar frente a su cara, y soltó una frase como una bofetada directa al niño: cállate, los adultos están hablando. Vi a Connor estremecerse como si realmente le hubieran pegado. El chico se quedó en silencio, con los ojos mirando al suelo, los hombros encogidos. No lloró, no discutió, simplemente dio otro paso atrás, como si quisiera desaparecer de ese lugar. A nuestro alrededor los invitados comenzaron a susurrar. Escuché a alguien murmurar: Dios mío, en su cumpleaños. Un vecino tiró de la mano de su esposa, indicándole que se fueran. El aire en el patio era tan denso que se podía cortar. La abuela Ellen estaba sentada en silencio en su silla de plástico, en una esquina del porche, observándolo todo. No dijo nada, pero pude ver en sus ojos que miraba a su hijo con algo que no era decepción, sino algo más profundo, como si estuviera esperando que algo ocurriera. El silencio tenso se prolongó durante unos segundos. Pensé que todo se detendría allí, pensé que mis padres ya habían dicho suficiente y que podríamos continuar la fiesta en un silencio incómodo. Me equivoqué. Brittany, que había estado observando en silencio, como un gato acechando a su presa, de repente habló. Miró el Mustang, luego me miró a mí con una sonrisa fría y dijo: Víctor, si de verdad eres un buen hermano, me dejarás tomar prestado este coche, solo prestado, nada más. En cuanto esas palabras salieron de su boca, Brittany actuó de una manera que hizo que todo se saliera de control. No dijo nada más, se dio la vuelta y caminó directamente hacia el Mustang estacionado junto al roble. Fue entonces cuando me di cuenta de mi error. Después de que el repartidor bajara el coche de la grúa, había dejado las llaves en el contacto porque pensaba dejar que Connor se sentara dentro y se familiarizara con él más tarde. El coche estaba estacionado justo en medio del patio, con la parte delantera orientada hacia la reja y un camino despejado que conducía directamente a Oakwood Drive, una posición perfecta para marcharse en cualquier momento, y Brittany lo sabía. Se dio cuenta en el segundo en que vio el coche. Así funciona su mente, siempre buscando el ángulo, la oportunidad, la forma de tomar lo que quiere.
Abrió la puerta del coche en un instante y se deslizó en el asiento del conductor como si ese coche siempre hubiera sido suyo. Las cerraduras hicieron clic y sentí que el corazón se me caía al estómago. Por un segundo no pude procesar lo que estaba pasando. Mi hermana estaba robando el regalo de cumpleaños de mi hijo delante de todos, delante de Connor. La audacia era impresionante. Corrí hacia el coche, golpeé la ventanilla con la mano y grité, Brittany, abre la puerta, este coche es de mi hijo. Brittany se giró para mirarme a través del vidrio y esbozó una sonrisa con ojos fríos. Habló a través de la ventanilla con una voz aterradoramente tranquila, tienes $12,000, ve y compra otro. Yo necesito este, además, me encanta este color rojo. Luego giró la llave y el motor V8 del Mustang rugió en la tranquila tarde, como una bestia que acababa de despertar. Mi madre corrió hacia el coche, pero no para detenerla. Se colocó junto a la puerta, golpeó la ventanilla y la animó como si estuviera apoyando a su equipo favorito, diciendo, Brittany, estás haciendo lo correcto, solo vete, no dejes que Víctor te intimide. Me quedé paralizado un segundo, con el cerebro como si hubiera dejado de funcionar. Hay cosas que, incluso cuando las ves con tus propios ojos, sigues sin poder creer. Sin pensarlo, mis pies se movieron de forma automática. Corrí hacia el frente y me planté justo delante del capó del coche. No sé qué estaba pensando en ese momento, tal vez no estaba pensando en absoluto, solo sabía que no podía permitir que mi hermana se llevara aquello por lo que había ahorrado durante 2 años para mi hijo, no hoy, no así. Una parte de mi mente gritaba que aquello era una locura, que estaba de pie delante de un coche encendido, conducido por alguien a quien claramente no le importaban las consecuencias, pero el resto de mí no se preocupaba. Esta era la línea, aquí y ahora. Durante años había dejado que mi familia me pisoteara, que me criticaran, me socavaran, me quitaran cosas, había mantenido la paz, me había callado, había sido la persona madura, pero no iban a quitarle esto a Connor, ni su cumpleaños, ni su coche, ni ese único momento de felicidad pura. Brittany tocó el claxon con fuerza y el sonido agudo del bocinazo resonó por todo el vecindario. Gritó a través de la ventanilla, Víctor, muévete, no estoy bromeando. Yo me quedé quieto, con los pies como si hubieran echado raíces en el cemento, mirando directamente a mi hermana a través del parabrisas, 2 hermanos que crecieron juntos ahora enfrentados como extraños. Por el rabillo del ojo vi a Connor a unos 10 pasos de distancia, su cuerpo rígido, las manos apretándose y soltándose una y otra vez, el rostro pálido, los ojos muy abiertos, observando la escena. La voz de Connor se quebró cuando me llamó, papá. Brittany presionó el acelerador suavemente y el coche avanzó unos pocos centímetros, el parachoques delantero casi tocó mis rodillas. Todo el patio gritó. El señor Rodríguez, el vecino que vivía 3 casas más abajo, corrió y gritó, señora, deténgase ahora mismo, ¿está loca? Su esposa había sacado el teléfono, no sabía si estaba llamando a alguien o grabando un video. Entonces vi a mi hijo correr hacia mí. Connor atravesó a la multitud y se colocó a mi lado, su hombro tocando el mío, padre e hijo, de pie juntos frente al coche que rugía. Su mano temblaba, podía sentirlo, pero sus pies no flaquearon. La voz de Connor tembló cuando me dijo, estoy contigo, papá. Se me cerró la garganta, agarré la mano de mi hijo y la apreté con fuerza. Estaba helada, pero me apretaba con toda su fuerza. En ese momento me sentí tan orgulloso de él que apenas podía respirar. Ese chico callado que nunca causa problemas, que siempre intenta mantener la paz, que baja la cabeza para evitar conflictos, allí estaba, enfrentándose a su tía, a sus abuelos, a toda esa dinámica familiar tóxica, por él, por mí, por lo que era correcto. Quise decirle que regresara, que se mantuviera a salvo, que yo me encargaría de todo, pero también sabía que eso sería un error. Connor necesitaba este momento, necesitaba plantarse, necesitaba aprender que a veces no se retrocede, sin importar quién esté del otro lado. Austin, el mejor amigo de Connor, también dio un paso al frente y se colocó detrás de nosotros. El chico era una cabeza más alto que Connor, con el rostro rojo de ira. Miró a Brittany y negó con la cabeza diciendo que no podía creerlo, que de verdad iba a hacer eso. Mi madre gritó con una voz chillona, Connor, sal de ahí ahora mismo, esto es asunto de adultos, no tienes derecho a interferir. Connor no se dio la vuelta, se mantuvo erguido, con los ojos mirando directamente a la tía Brittany a través de la ventanilla. Por primera vez en su vida vi a mi hijo no bajar la cabeza ante esta familia. A nuestro alrededor todo era caos, varios vecinos sacaron sus teléfonos para grabar, otros gritaban que llamaran a la policía y algunos intentaban acercarse para intervenir. Pasaron 10 segundos, luego 20. Brittany seguía sentada en el coche, con las manos en el volante y el pie presionando ligeramente el acelerador, haciendo que el motor gruñera de forma amenazante. Nadie se movía. Entonces escuché unos pasos pesados y familiares detrás de mí. Mi padre se acercaba. Lo vi avanzar como una tormenta, agarró mi brazo y me tiró con fuerza hacia un lado, luego se giró para agarrar la camiseta de Connor y sacarlo de allí a la fuerza, rugiendo que nos moviéramos y dejáramos ir a Brittany. Pero mi hijo y yo no retrocedimos.
Sin pensarlo, lo empujé con fuerza. Por primera vez en mi vida hice eso con mi padre. Dio 2 pasos hacia atrás, con los ojos muy abiertos, mirándome como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. Ese momento fue el punto de inflexión más importante de mi vida, la primera vez que me enfrenté directamente a mi familia. No lo hice por ira ni por orgullo, lo hice porque quería que mi hijo viera que su padre estaba dispuesto a plantarse y protegerlo, sin importar quién estuviera del otro lado. Y justo en medio de ese momento tenso, la abuela Ellen se levantó de su silla de plástico en la esquina del porche. Por primera vez esa tarde habló. Caminó hacia nosotros despacio pero con determinación, con una voz baja y clara diciendo que todos pararan, que esto había ido demasiado lejos. Mi padre se dio la vuelta bruscamente, con el rostro rojo de furia, miró a su madre y rugió que estaba vieja, que se sentara, que esto era asunto suyo. La abuela Ellen se detuvo, no dijo nada, simplemente se quedó allí mirando a su hijo con unos ojos que no pude descifrar, silenciosos, fríos, como si estuviera mirando a un extraño. Su silencio solo hizo que mi padre se enfureciera más. Se giró de nuevo hacia mí y hacia Connor, que seguíamos de pie frente al coche, y la rabia en sus ojos se intensificó aún más. Señaló mi cara con el dedo y gritó que cómo me atrevía a empujar a mi propio padre, que estaba enseñando a mi hijo a ir contra su abuelo. Lo miré directamente a los ojos y, con una voz más calmada de lo que esperaba, respondí que estaba protegiendo la propiedad de mi hijo, que eso no era desafío. Mi respuesta fue como echar gasolina al fuego. Mi padre apretó los dientes, se giró hacia el Mustang como si hubiera tomado una decisión y dio un paso adelante, tirando con fuerza del tirador de la puerta. La puerta seguía cerrada con seguro. Brittany aún estaba sentada dentro, con los ojos muy abiertos, mirando a papá como si no supiera qué hacer. Él golpeó la ventanilla con la mano y gritó, «Abre la puerta, Brittany, ábrela ahora». Brittany, presa del pánico, la desbloqueó. Mi padre abrió la puerta de un tirón, la agarró del brazo y la sacó a la fuerza. Brittany tropezó y casi cayó al suelo, gritando, «Papá, ¿qué estás haciendo?». Pensé que se detendría ahí, pensé que sacar a Brittany del coche calmaría su ira. Estaba equivocado, completamente equivocado. En lugar de calmarse, mi padre se quedó allí de pie, respirando con dificultad, con los ojos recorriendo el lugar como si estuviera buscando algo. Entonces lo vio. Una silla plegable de metal gris yacía junto a la mesa de la fiesta, a unos 5 pasos de distancia. Caminó hacia ella y la levantó. Sentí que el corazón se me detenía y grité, «Papá, para». Mi padre no respondió, no me miró, no miró a nadie. Levantó la silla bien alto y la estrelló directamente contra el parabrisas del Mustang. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en la tarde, agudo y helado. Connor gritó y dio un paso atrás. Corrí a abrazar a mi hijo, lo apreté contra mí y lo protegí de la escena, pero mi padre no había terminado. Levantó la silla por segunda vez y la estrelló contra la ventanilla lateral. La tercera vez la golpeó con fuerza contra el capó. El sonido del metal golpeando metal resonó de forma ensordecedora. Solté a Connor y corrí para intentar sujetar las manos de mi padre, pero él me empujó y caí al suelo. Mis rodillas golpearon el concreto y un dolor agudo me atravesó. Cuando levanté la vista, mi padre ya lo había golpeado 2 veces más. El Mustang rojo por el que había ahorrado durante 2 años ahora era irreconocible. El parabrisas estaba completamente agrietado, la ventanilla lateral destrozada y el capó profundamente abollado, marcado por las patas metálicas de la silla. Finalmente, mi padre lanzó la silla al suelo. El sonido del metal golpeando el concreto resonó como un punto final al final de una frase. Se quedó allí de pie, con el pecho subiendo y bajando, el sudor corriendo por su rostro. Luego se giró para mirarme con ojos triunfantes, esbozó una sonrisa fría y dijo, «Ya no hay coche, a ver qué puedes hacerme ahora». Todo el patio quedó en silencio. Los invitados permanecieron inmóviles, con la boca abierta, incapaces de creer lo que acababan de presenciar. Me giré para mirar a Connor. Mi hijo estaba allí, con los ojos fijos en el coche destruido, luego en su abuelo y después en el suelo. Sus hombros temblaban, pero sabía que no era por miedo, era algo rompiéndose dentro de él, la fe y la idea de familia, la confianza en las personas que compartían su misma sangre. Todo se estaba desmoronando en pedazos. Mientras los demás seguían paralizados, la abuela Ellen permanecía en su lugar, mirando a su hijo sin parpadear, como si no pudiera creer la verdad ante sus propios ojos. Raymond estaba en medio del patio, la sonrisa aún en los labios, como si acabara de ganar una batalla. Al mirar a ese hombre en ese momento, los recuerdos de mi infancia regresaron de golpe a mi mente, como una vieja y dolorosa película. Cuando tenía 13 años, arrojó mi bicicleta al medio del patio solo porque llegué a casa 30 minutos tarde. Tuve que caminar todo el camino porque se había salido la cadena, pero a él no le importó. Yo había trabajado todo el verano ayudando a los vecinos a cortar el césped para ahorrar y comprar esa bicicleta. La lanzó a la calle, las ruedas se doblaron y deformaron, y me miró con la misma expresión que tenía ahora.
Cuando tenía 17 años, destrozó el primer teléfono plegable que había comprado con el dinero de mi trabajo a tiempo parcial, solo porque Brittany, que tenía 7 años en ese momento, estaba llorando y exigiendo que ella también tuviera uno, y yo no cedí. Y ahora estaba allí de pie con la misma actitud. Mi padre siempre creyó que podía hacer cualquier cosa en esta familia sin que nadie se atreviera a enfrentarlo. Él era el hombre de la casa y, en su mente, eso significaba que tenía derecho a destruir lo que quisiera. Pero esta vez estaba equivocado. Se escucharon sirenas de policía a lo lejos, luego se hicieron más fuertes, ese sonido penetrante cortó la atmósfera tensa del patio. En ese momento habló la abuela Ellen. Su voz estaba extrañamente calmada. He estado esperando esto desde hace mucho tiempo. Mi padre se dio la vuelta de golpe para mirar a la abuela, su rostro palideció al instante. Miró el teléfono en su mano y luego miró hacia la calle, donde las luces azules y rojas se acercaban parpadeando. Resultó que, mientras Connor y yo estábamos de pie frente al coche, ella había llamado silenciosamente a la policía. Resultó que su silencio no era por debilidad ni por miedo, se había mantenido callada dejando que la ley siguiera su curso. Mi padre corrió hacia ella rugiendo, ¿qué hiciste? Esto es asunto de familia. La abuela Ellen guardó el teléfono en el bolsillo y miró directamente a los ojos de su hijo. Con una calma aterradora dijo cada palabra con claridad, me acabas de decir que estoy vieja y que me siente y me calle. Bien, ahora mira lo que puedo hacer. El coche de policía se detuvo justo frente a la reja. 2 agentes bajaron, sus ojos recorriendo rápidamente la escena del patio. Pero mi padre no parecía asustado en absoluto. Caminó directamente hacia los agentes, su rostro cambiando a esa expresión falsa y amable que le había visto usar cientos de veces. Levantó las manos y habló con voz confiada, oye, aquí hay un malentendido, no está pasando nada grave. El agente de cabello canoso miró alrededor del patio, sus ojos se detuvieron en el Mustang destrozado, y preguntó quién llamó al 911. Mi abuela dio un paso al frente, con la voz tranquila, yo lo hice, este hombre acaba de usar una silla para destrozar ese coche. Mi padre soltó una carcajada fuerte, moviendo la mano como si estuviera quitándole importancia a una broma. Señaló hacia Connor y hacia mí y dijo con voz suave, escuche, mi hijo y su chico bloquearon el coche y no dejaron que mi hija se fuera, yo solo intentaba resolver un asunto familiar, mi madre es vieja y no entiende lo que está pasando. El agente miró a mi padre, luego al coche, caminó hasta él y lo observó con cuidado. Después se giró y preguntó, ¿resolver asuntos familiares dañando coches de otras personas? Mi padre aún intentó mantener la calma y respondió, este coche es un regalo dentro de la familia, mi hijo lo compró para su hijo, pero básicamente pertenece a toda la casa. Di un paso al frente, saqué mi billetera y le entregué al agente el registro del vehículo. Dije que el coche estaba registrado a nombre de mi hijo, Connor Webb, de 16 años. Yo lo compré y lo registré a su nombre como regalo de cumpleaños, hoy es su cumpleaños. El agente miró los documentos, luego a Connor, que temblaba a mi lado, y finalmente a mi padre. Su expresión cambió por completo. En ese momento mi padre empezó a perder el control, su voz se elevó y gritó que esto era un asunto interno de la familia y que esas personas no tenían ningún derecho a interferir. El agente de cabello canoso negó con la cabeza y dijo, señor, destruir la propiedad de otras personas va en contra de la ley, sea familia o no, especialmente cuando se trata de la propiedad de un menor. Mi madre corrió hacia ellos con lágrimas cayendo por su rostro y la voz aguda, diciendo, mi esposo solo estuvo enojado por un momento, por favor tengan compasión. La abuela Ellen intervino, con la voz fría como el hielo, golpeó el coche 5 veces, conté cada una, fue totalmente deliberado. El segundo agente había estado caminando por el patio, tomando fotografías del coche, de la silla metálica aún tirada en el suelo y de los fragmentos de vidrio esparcidos, luego asintió a su compañero. En ese momento mi padre empezó a entrar en verdadero pánico, se volvió hacia la abuela y su voz cambió de repente a un tono suplicante, mamá, diles, di que te equivocaste, por favor. La abuela Ellen miró a su hijo sin parpadear y dijo, trabajé 32 años en el astillero, enfrentándome a hombres duros todos los días, nunca le rogué a nadie por nada, no empieces tú a rogarme ahora. El agente de cabello canoso dio un paso adelante, sacó las esposas y habló con voz firme, Raymond Webb, queda arrestado por destrucción intencional de propiedad, tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga podrá y será usado en su contra en un tribunal de justicia. El sonido de las esposas cerrándose resonó en el patio, metal contra metal, frío y definitivo. Mi padre fue conducido hacia el coche patrulla, con el rostro blanco como una sábana y los ojos aún mirando a la abuela con incredulidad. Mi madre lloró y corrió tras ellos hasta la reja. Brittany se quedó inmóvil en medio del patio, con el rostro vacío. La abuela Ellen se giró hacia Connor y hacia mí y, con la voz suavizada, dijo, váyanse a casa, los llamaré más tarde. Los invitados se marcharon uno a uno en silencio. Austin pasó junto a Connor y le dio una palmada suave en el hombro sin decir una palabra, mirándolo con comprensión. Esa noche mi padre quedó detenido en la comisaría de la avenida Michigan y yo me senté en la sala de nuestro pequeño apartamento, observando a mi hijo sentado inmóvil en el sofá.
Connor no lloró, no dijo ni una sola palabra durante todo el camino a casa, solo se quedó sentado en mi vieja camioneta mirando al vacío, como si algo dentro de él se hubiera apagado. Y supe que eso era más aterrador que las lágrimas, porque por primera vez en su vida mi hijo comprendió realmente lo que su abuelo pensaba de él, y esa verdad dolía más que cualquier vidrio roto. Después de ese día, con todas las pruebas claras, mi padre no tuvo forma de negarlo. Durante las 2 semanas de espera antes del juicio, cada vez que miraba a Connor sentado en silencio junto a la ventana, mi corazón se encogía. El chico seguía yendo a la escuela, seguía haciendo sus tareas, seguía comiendo bien, pero algo en sus ojos había cambiado. Nunca imaginé que el momento que pensé que haría más feliz a mi hijo se convertiría en el recuerdo que más le dolería. Sin embargo, tal vez hay cosas que no pueden salvarse. El martes por la mañana, 2 semanas después del cumpleaños, me encontraba de pie en la sala del tribunal del condado de Wayne. Mi padre fue acusado de destrucción intencional de propiedad con daños superiores a $1000, un delito grave que podía conllevar hasta 5 años de prisión. Su abogado intentó conseguir clemencia, argumentando que se trataba de un conflicto familiar y que había perdido el control en un momento de ira, pero el juez no aceptó esa versión. Raymond Webb recibió 18 meses de libertad condicional, se le exigió realizar 200 horas de servicio comunitario y se le ordenó pagar el total de los daños del coche. Cuando el juez leyó la sentencia, mi padre se giró para mirarme, con los ojos llenos de resentimiento, como si yo fuera el culpable, como si yo fuera quien le había hecho daño, ni un rastro de arrepentimiento ni de vergüenza. Mi abuela no asistió al juicio. Ya había dicho a la policía lo que necesitaba decir y para ella eso fue suficiente. Pero yo no sabía que la casa en la que mi familia había vivido durante casi 15 años ya no les pertenecía. La abuela les dio 30 días para mudarse, y por más que mis padres suplicaron, lloraron o culparon a otros, ella no cambió su decisión. Yo no estuve allí para presenciarlo, pero podía imaginar cómo debió de ser. Con la pequeña pensión de mis padres y el trabajo de camarera de Brittany, les costaría encontrar un nuevo lugar donde vivir, pero eso ya no era mi problema. En cuanto a mí, durante los meses siguientes intenté hablar más con mi hijo, y Connor siempre fue así, comprensivo de una manera que me rompía el corazón. Una tarde, padre e hijo estaban sentados en el sofá comiendo pizza cuando de repente se giró para mirarme y dijo con voz tranquila: «Papá, cuando crezca ganaré mi propio dinero para comprar un coche, no pienses más en ese día». Lo miré con la garganta apretada y antes de que pudiera decir algo, Connor continuó, con los ojos aún puestos en la porción de pizza que se enfriaba: «No necesito un coche, solo necesito que tú estés sano». No mencionó a sus abuelos ni a la tía Brittany, solo habló de la bisabuela, preguntó por su salud, le recordó que comiera bien y la llamó al menos una vez por semana. Tal vez para Connor la abuela Ellen era la única persona de esta familia extendida que realmente lo amaba. 3 meses después del juicio, la abuela Ellen me llamó para que me reuniera con ella. Cuando entré en la casa vacía, estaba sentada en la mesa de la cocina y frente a ella había un papel. Lo empujó hacia mí, era un recibo de depósito de un Ford Mustang rojo del año 2024. Miré el papel y luego la miré a ella sin entender qué estaba pasando. Me dijo: «Vendí la casa por $165,000, usé una parte para comprarle un coche nuevo al chico, este es el regalo que quiero darle a mi bisnieto». Negué con la cabeza e intenté rechazarlo, pero mi abuela solo sonrió, una de esas raras sonrisas que pocas veces le había visto, me dio unas palmaditas suaves en la mano y dijo: «Me voy a mudar al asilo Sunrise en Dearborn, el dinero restante es suficiente para que viva cómodamente, ya he vivido lo suficiente, Víctor, ese dinero es para el futuro del niño». Estaba a punto de decir algo más, pero ella me interrumpió, sus ojos se suavizaron al mirarme y dijo: «Quiero que Connor sepa que merece más que esto, más de lo que esta familia alguna vez le dio». Cuando llevé a Connor a verla y le mostré el recibo, por primera vez en 3 meses vi los ojos de mi hijo llenarse de lágrimas. Abrazó fuerte a su bisabuela y, con la voz quebrada, dijo: «Abuela, no sé qué decir». La abuela Ellen le dio palmaditas suaves en la espalda y susurró lo suficientemente alto para que yo lo oyera: «No necesitas decir nada, solo necesitas vivir bien, eso es todo lo que necesito». En cuanto a mis padres y a Brittany, se mudaron a un apartamento de una habitación en Brickmoor, uno de los barrios más deteriorados de Detroit. Llamaron loca a la abuela, dijeron que estaba senil, dijeron que Víctor la estaba manipulando. No saben lo que ella hizo por Connor y nunca se lo diré. Y hoy, 6 meses después de aquel día, mi hijo y yo hemos vuelto a nuestra vida cotidiana. Yo sigo trabajando en la tienda de autopartes, Connor continúa asistiendo a la escuela y participando en competencias de ciencia e ingeniería. El chico está en camino de obtener su licencia de conducir para manejar el Mustang rojo que está estacionado en el garaje del complejo de apartamentos. No sé qué piensa el chico cada vez que mira ese coche, pero quizás sea el regalo más valioso de su vida. En la carta que escribió a su bisabuela, escribió que cuidaría el coche con mucho cuidado, que lo llevaría consigo en su camino futuro y que la haría sentir orgullosa. En cuanto a mi abuela, después de mudarse al asilo Sunrise ha tenido una vida más cómoda. Tal vez estuvo triste al dejar la casa a la que estuvo unida toda su vida, pero esa mujer fuerte le demostró a toda la familia que el amor no tiene por qué tolerar la injusticia.
La visitamos todas las semanas, no por el regalo, sino porque es la única familia que nos queda a mi hijo y a mí. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, eso ayuda mucho al canal y nos permite traerte más y mejores historias, gracias. Financié el viaje de la lista de deseos de mi padre enfermo y luego mi familia me reemplazó con el novio mantenido de mi hermana diciendo que él es básicamente familia y que yo solo soy el patrocinador, así que cancelé todo y los vi entrar en pánico. All Already, gasté $38,000 en el viaje de la lista de deseos de mi padre moribundo a Nueva Zelanda después de su diagnóstico de cáncer. Mi familia decidió que ellos también merecían ir y cuando dije que no, idearon su propio plan para que sucediera. Tengo 32 años, soy hombre y trabajo como gerente de proyectos para una empresa de señalización comercial en Fort Worth. Ascendí desde los equipos de instalación y gano alrededor de $85,000 base más bonificaciones que normalmente me acercan a $110,000 en los años buenos. No soy financieramente ingenuo. Mi viejo trabajó durante décadas en ventas de construcción y le fue increíble hasta que el COVID lo arrasó todo de la noche a la mañana. Estaba ganando 6 cifras vendiendo materiales comerciales en 3 estados, luego llegó marzo de 2020 y toda la industria simplemente se detuvo, proyectos cancelados, presupuestos congelados, empresas quebrando. Mi padre pasó de ser el mejor vendedor a luchar para que le devolvieran las llamadas. Mi madre es otra historia, nunca mantuvo un trabajo estable, siempre tenía alguna excusa lista, dolor de espalda, mercado laboral cambiante, y ahora es un negocio de velas que de alguna manera cuesta más de lo que gana. He visto su tienda de Etsy, 12 ventas en 2 años, pero sigue comprando suministros como si fuera a descifrar el algoritmo cualquier día. Hace 4 años el propietario vendió la casa en alquiler y enfrentaron una situación real de quedarse sin hogar. Mi padre vino a verme solo, sin que mi madre lo supiera, me citó para tomar un café y se veía incómodo como nunca. Hijo, odio pedir esto, pero estamos en una mala situación, la casa en alquiler se vendió y tenemos 30 días, tu madre no sabe que estoy aquí, ella preferiría dormir en el coche antes que pedir ayuda. Yo tuve la previsión de comprar una segunda propiedad allá por 2018, nada lujoso, solo un condominio sólido de 2 habitaciones, di un 20% de enganche para evitar el seguro hipotecario privado y aseguré una tasa del 3,5% antes de que todo se volviera una locura. La he estado alquilando para cubrir la hipoteca mientras vivo en mi casa principal con mi novia, que divide los gastos conmigo. Le dije a mi padre que podían mudarse por $800 al mes, aproximadamente un tercio del precio de mercado. Mi hipoteca más la asociación de propietarios me costaban $1,720, así que yo absorbía $920 mensuales solo para mantenerlos alojados. Mi padre estaba agradecido y prometió que se estabilizarían y que o empezarían a pagar el precio de mercado o encontrarían su propio lugar dentro de un año. La reacción de mi madre cuando mi padre se lo contó fue, bueno, lo mínimo que puede hacer después de lo mucho que nos costó criarlo, puro derecho adquirido, como si yo les debiera vivienda por existir. Eso fue hace 4 años, avanzamos hasta ahora y ese dinero del alquiler aparece tal vez el 60% del tiempo. He documentado todo y me han quedado debiendo aproximadamente $15,000 a lo largo de 4 años. Mi hermana Megan se mudó hace unos 2 años, tiene 26 años, obtuvo un título que apenas usa y una energía de chica fiestera que rebautizó como enfocada en la carrera cuando los trabajos reales empezaron a exigir trabajo de verdad. Iba de un lado a otro haciendo consultoría freelance de redes sociales, que es código para rogarle a pequeños negocios que le pagaran $500 por publicar sus especiales de almuerzo en Instagram, lo cual duró quizá 3 meses antes de que consiguiera un puesto de nivel inicial en alguna agencia local. Se quejaba constantemente de estar infravalorada a pesar de no tener ningún portafolio, gana alrededor de $42,000 pero gasta como si estuviera ganando $120,000. Cada vez que mencionaba el alquiler faltante, mi madre me lanzaba la culpa familiar, no somos una corporación, ¿por qué nos cuentas cada centavo? Mientras tanto nunca dejaron de pagar las cuotas de su nueva Highlander. Mi madre me dijo directamente una vez que no podían pagar el alquiler porque tenían que cubrir el día de spa de Megan, tenían que hacerlo como si fuera una factura de servicios. En el último año de Megan, ella destrozó su coche conduciendo bajo los efectos después de alguna fiesta de fraternidad. Mi madre pagó el deducible de $2,500, contrató a un abogado de $5,000 y logró que los cargos se redujeran a conducción imprudente, solo un error, estaba estresada por los exámenes finales. Ese mismo semestre yo pedí prestados $500 para libros de texto y mi madre dijo que necesitaba aprender responsabilidad financiera. El año pasado conduje hasta allí sin avisar un sábado por la tarde y los encontré organizando una barbacoa completa, 20 personas, música a todo volumen, un nuevo Samsung de 75 pulgadas montado en la sala de estar y aquí viene lo mejor, habían terminado una remodelación de la cocina, encimeras de granito, nuevo salpicadero y electrodomésticos de acero inoxidable en mi propiedad sin pedir permiso. Cuando aparté a mi madre para hablarle de los 3 meses de alquiler atrasado que me debían, ella susurró ahora no, tenemos invitados, como si yo fuera el grosero por mencionar su deuda en su fiesta dentro de mi condominio.
Mi padre me encontró en el pasillo después. Hijo, no sabía nada de la remodelación hasta que ya estaba hecha. Ella maximizó una tarjeta de crédito que yo no sabía que tenía. Lo siento, se veía cansado y derrotado. Le dije que necesitábamos pagarte primero. Ella dijo que tú podías esperar. Después de eso puse un límite sobre prestar dinero. Mi madre no me habló durante 2 semanas. Mi padre llamaba cada pocos días solo para saber cómo estaba, se disculpaba por su comportamiento y decía que estaba trabajando para reunir el alquiler atrasado él mismo. El novio de mi hermana empezó prácticamente a vivir allí hace unos 6 meses. Trevor usa mi comida etiquetada del refrigerador, se estaciona en mi lugar reservado y actúa como si fuera el dueño del lugar. Cuando noté que había estado allí 5 noches seguidas, llamé a mi padre y le dije que estaba pasando mucho tiempo allí. Mi padre dijo con un tono exhausto que tu madre lo invitó a quedarse temporalmente mientras pone en marcha su negocio. Le dije que te pidiera permiso primero, ya que es tu propiedad. Ella dijo que a ti no te importaría. Fui en coche al día siguiente, entré y encontré a Trevor en mi sofá en calzoncillos, jugando videojuegos a las 2 de la tarde de un martes. ¿Dónde están los demás?, pregunté. Trabajando, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Megan dijo que podía quedarme aquí durante el día, mejor wifi que en mi lugar. Tú no vives aquí, dije. Hermano, relájate, es solo temporal. Llamé a una reunión familiar esa noche, mamá, papá, Megan y Trevor, todos sentados en mi sala de estar que habían estado tratando como su club personal. Trevor no vive aquí, dije, no está en ningún contrato, no paga alquiler y necesita irse. Mamá intervino de inmediato, es el novio de Megan, es prácticamente familia, ¿por qué eres tan territorial? Porque es mi propiedad y no acepté que él viviera aquí. Trevor intentó su voz diplomática, mira amigo, solo estoy aquí ayudando a Megan, contribuyendo donde puedo. No estás contribuyendo en nada, te comes mi comida, usas mi lugar de estacionamiento y te pasas el día tirado durante horas laborales cuando se supone que estás construyendo tu imperio. Megan empezó a llorar, estás siendo cruel, Trevor está pasando por un momento financiero difícil y solo estamos tratando de ayudarlo a levantarse. No es mi problema, es un ocupante no autorizado y voy a entregar un aviso para desocupar por violación del contrato. O Trevor se va en 7 días o inicio procedimientos de desalojo contra todos ustedes. Ya lo había investigado, la ley de Texas era clara, los ocupantes no autorizados eran una violación del contrato, podía entregar un aviso escrito para desocupar según los términos del arrendamiento, o corregían la violación o todos enfrentaban un proceso de desalojo forzoso. Tenía el aviso redactado, fechado y listo para ser colocado y enviado por correo certificado según los requisitos de Texas. El rostro de mamá se puso rojo, no puedes simplemente echarlo, ¿a dónde se supone que va a ir? Literalmente a cualquier lugar que no sea mi propiedad, 7 días para arreglar esto, después presento la demanda en el Tribunal de Paz y dejo que el proceso se encargue. Papá habló entonces, tranquilo pero firme, tiene razón, Trevor no está en el contrato, esta es su propiedad, debimos haber pedido permiso antes de invitar a alguien a quedarse. Mamá se volvió contra él, no te atrevas a ponerte de su lado ahora. No estoy tomando partido, estoy diciendo hechos, esto está mal y lo sabes. Trevor se levantó intentando verse duro, esto es una locura, he sido totalmente respetuoso. Eres un mantenido, usando la generosidad de mi hijo como si fuera una chaqueta, dijo papá levantándose también. Empaca tus cosas. Trevor se fue en 5 días. Megan no me habló durante un mes. Mamá envió mensajes pasivo-agresivos sobre la unidad familiar y el perdón. Papá me llamó al día siguiente de que Trevor se mudó, gracias por mantenerte firme, eso tenía que pasar, tu madre ha estado permitiendo a ese chico y drenando la cuenta bancaria de Megan para mantenerlo, tal vez esto las despierte a ambas. No lo hizo, pero me mostró dónde estaba realmente papá cuando importaba. En marzo de este año papá recibió el diagnóstico, cáncer de páncreas etapa 3. La oncóloga, una mujer de aspecto cansado que probablemente había dado esta noticia 1000 veces, le dio los números directamente, de 6 a 12 meses sin tratamiento, tal vez de 18 a 24 con quimioterapia y radiación agresivas, pero el tratamiento te va a hacer sentir terrible. Papá se quedó sentado en esa sala de examen estéril, asintiendo como si ella explicara algo técnico. Mamá estaba llorando, yo trataba de procesar lo que realmente significaban 6 a 12 meses. Los siguientes meses fueron escáneres, biopsias y citas con especialistas para confirmar la etapa y fijar un plan. También necesitaba que le colocaran un puerto y estabilizar sus análisis y esperar primero. Para cuando todo se despejó y se abrió el calendario de infusiones, la fecha de inicio más temprana que podían darnos era la primera semana de agosto. La doctora continuó, si hay algo que quieras hacer, algún lugar que quieras ver, recomendaría hacerlo antes de que comience el tratamiento a principios de agosto, ahora tendrás fuerzas, una vez que empecemos la quimioterapia viajar será difícil. Papá tiene este libro de mesa de centro sobre Nueva Zelanda que ha conservado durante 20 años, montañas, fiordos, glaciares, el tipo de paisajes que hacen que Texas parezca un estacionamiento.
Lo hojeaba constantemente, explicaba las formaciones geológicas, los desafíos de ingeniería de construir infraestructura en ese terreno. Para él no era solo turismo, era ver lo que los humanos podían construir en lugares imposibles. La línea de tiempo del médico golpeó distinto después de ese diagnóstico, esto no era algún día, esto era literalmente ahora o nunca. Pasé 3 semanas investigándolo todo, construí un itinerario detallado, Isla Sur para los paisajes dramáticos, Isla Norte para las características geotérmicas. Había estado acumulando puntos y millas durante años a través de viajes de trabajo y bonos de tarjetas de crédito. El precio minorista de todo habría sido de $54,000, pero entre puntos y reservas estratégicas lo reduje a unos $22,000 de mi bolsillo. Seguía siendo un golpe enorme pero manejable con mis bonos y ahorros. Reservé clase ejecutiva porque papá no podía soportar economía durante 14 horas, no con el cáncer consumiéndolo. Hotel de 4 estrellas en Keystown, crucero por Milford Sound, tour en helicóptero por un glaciar, caminatas guiadas que acomodaban su resistencia reducida, tarifas flexibles porque su salud podía empeorar en cualquier momento. Lo anuncié en la cena del domingo, tenía el itinerario impreso, confirmaciones de hotel, todo organizado en una carpeta. Papá realmente lloró, me agarró la mano con un apretón que ya era más débil de lo que solía ser y dijo, nunca pensé que realmente llegaría a verlo, especialmente no ahora. La reacción de mamá fue diferente, inmediatamente empezó a hojear el itinerario contando, esto es solo para 2 personas, ¿qué pasa conmigo y con Megan? Es un viaje de padre e hijo, dije, para la lista de deseos de papá antes de que comience el tratamiento. Su rostro cambió, esa mirada que había visto 1000 veces, la que significaba que había cometido una ofensa imperdonable. Así que simplemente nos vas a dejar aquí mientras ustedes dos se van a unas vacaciones caras, eso es increíblemente egoísta, tu padre está enfermo, esto debería ser un momento familiar. Él está haciendo algo generoso por mí, dijo papá, su voz firme pero cansada, no conviertas esto en algo feo. No estoy convirtiendo nada, estoy señalando que él está excluyendo a su propia madre y hermana de lo que podría ser el último viaje de su padre. Esa última parte golpeó como un ladrillo, había usado su mortalidad como arma en una sola frase. No es un viaje familiar, dijo papá ahora más alto, es mi viaje de lista de deseos que mi hijo está pagando, no tienes derecho a invitarte sola. La mesa quedó en silencio. Nunca había escuchado a papá cerrarle la boca así delante de otras personas. Los ojos de mamá se entrecerraron, bien, ya veo dónde estoy parada. Se levantó y se fue de la mesa. Megan la siguió lanzándome una mirada de reproche al salir. Papá y yo nos quedamos sentados en silencio un minuto, luego dijo gracias por todo esto. Ella va a hacer esto difícil, dije probablemente, pero esto es entre tú y yo, ella no tiene voto. Durante unos 3 días se mantuvo, papá y yo planeamos detalles, hablamos de lo que queríamos ver, hicimos listas de los paisajes con los que había estado soñando durante 2 décadas. Luego mamá empezó la campaña. Primero fue el tratamiento del silencio, luego fueron comentarios en cada reunión familiar, debe ser agradable poder pagar vacaciones caras mientras tus padres luchan con las facturas médicas, algunos hijos incluyen a toda su familia en lo que podrían ser los recuerdos finales de su padre. Supongo que ya sé quién importa y quién no. Papá se oponía cada vez, detente, está haciendo algo amable, no lo envenenes, pero mamá tenía a Megan usando el mismo enfoque, mensajes, llamadas, publicaciones en redes sociales sobre la unidad familiar y no abandonar a la gente durante los momentos más difíciles. Una noche Megan publicó una larga historia en Instagram sobre sentirse excluida por personas que se supone que son quienes más te quieren, con música triste y todo, y entonces papá se quedó callado. Lo noté durante una de nuestras sesiones de planificación, parecía distraído, estresado, físicamente más desgastado de lo habitual, y finalmente dijo, tu madre me está presionando todos los días por este viaje, diciéndome que te estoy eligiendo a ti por encima de ella, que soy un mal esposo por aceptar excluirla cuando me estoy muriendo, me está haciendo la vida miserable. Ahí estaba, la carta de la mortalidad, usada como arma a diario. ¿Quieres cancelar?, pregunté. No. Pero tampoco quiero pasar lo que podrían ser mis últimos meses buenos escuchándola usar esto como arma todos los días. Hizo una pausa, se veía agotado de una manera que no tenía nada que ver con el cáncer. ¿Y si los invitamos solo para detener la guerra en casa? Lo miré, ¿de verdad los quieres allí? Sí, hijo, sería mejor. Costará más, dije, tal vez otros $16,000 de mi bolsillo después de usar los puntos que me quedan. Lo sé y no es justo pedirlo, pero te lo pido igual. Dije que sí y amplié la reserva para los 4. Entre puntos y efectivo, el gasto total de mi bolsillo llegó a unos $38,000, más de la mitad de lo que me queda al año después de impuestos. 3 semanas antes de la salida, Megan sacó el tema de Trevor en la cena del domingo. Así que a Trevor le interesa mucho Nueva Zelanda, ha estado investigando la escena de startups en Auckland. Ni siquiera levanté la vista del plato, bien por Trevor. Estaba pensando, continuó ella, que sería increíble si pudiera venir, es prácticamente familia de todos modos. No, dije, el presupuesto está al límite.
Mamá intervino, pero cariño, Trevor va a ser parte de esta familia pronto, ¿no quieres que tu padre tenga a todos los importantes allí? Esta podría ser su última oportunidad de crear recuerdos con todos nosotros. El tenedor de papá se detuvo a mitad de camino hacia su boca, la mano que lo sostenía temblaba ligeramente, efecto secundario del cáncer o simplemente agotamiento, difícil saberlo. Nadie me preguntó si quiero a Trevor allí, y no lo quiero. Mamá le lanzó una mirada, papá. No lo quiero allí, repitió papá más fuerte, ya hay más gente de la que planeé, yo quería un viaje con mi hijo, ahora somos 4, esa es la línea. Trevor podría pagar su propio viaje, ofreció Megan con la voz a la defensiva. Entonces Trevor puede reservar su propio viaje, dije, este ya está completo. Cuando dije que debía pagar su propio viaje a Nueva Zelanda, esa microexpresión me lo dijo todo sobre su cuenta bancaria. 4 semanas antes de la salida, papá me llamó al trabajo, su voz era diferente, tensa, ansiosa, como se ponía cuando algo estaba realmente mal. Hijo, necesito que vengas a la casa ahora mismo, no les digas que te llamé. 20 minutos después estaba estacionado calle abajo. Papá me encontró en la esquina, mirando por encima del hombro como si lo estuvieran siguiendo. Están planeando algo, dijo, algo malo. ¿Qué tipo de malo? Fraude de identidad malo. Tu madre ha estado hablando con Trevor con el altavoz cuando pensaba que yo estaba dormido, van a usar la información de tu tarjeta de crédito para reservarle un boleto. Se me heló la sangre. ¿Cómo siquiera tienen la información de mi tarjeta? Megan le tomó una foto a tu tarjeta el mes pasado cuando dejaste tu billetera en la encimera durante la cena del domingo. La vi hacerlo, pero no pensé nada en ese momento, creí que solo estaba con su teléfono. ¿Y mamá sabe de esto? Ella fue quien le dijo a Megan que lo hiciera. Han estado planeando esto durante semanas, van a intentar comprarle un boleto a Trevor usando los datos de tu tarjeta, y una vez que lo reserven creen que simplemente lo aceptarás para no causar drama. Me sentí enfermo. Eso es fraude con tarjeta de crédito, es robo de identidad. Lo sé, por eso te lo estoy diciendo, esto cruza una línea que no puedo ignorar, incluso si me cuesta el matrimonio. Sus manos temblaban. Están dispuestos a cometer delitos para conseguir lo que quieren y están usando mi cáncer para justificarlo. ¿Qué quieres que haga? Deténlos como necesites hacerlo, te respaldaré completamente, ya terminé de proteger a personas que te harían esto. Pasé la siguiente hora al teléfono, llamé primero a mi compañía de tarjetas de crédito y expliqué la situación, que miembros de mi familia habían fotografiado mi tarjeta y estaban planeando compras fraudulentas. El primer representante fue comprensivo pero limitado, señor, puedo congelar esta tarjeta y emitirle un nuevo número de inmediato, cualquier intento de cargo con el número antiguo será rechazado automáticamente. Hágalo, ¿y puede marcar la cuenta para monitoreo por fraude? Absolutamente, estoy anotando todo lo que me ha contado, si alguien intenta disputar un cargo rechazado o reclamar autorización, tendremos esto registrado. La nueva tarjeta se envía de un día para otro con un número completamente diferente. Me dieron un número de caso FR2847392. La tarjeta antigua quedó congelada al instante. Luego llamé a la aerolínea, expliqué que alguien tenía la información de mi tarjeta y podría intentar reservar boletos de forma fraudulenta. Podemos añadir notas de seguridad a su reserva, dijo el agente, cualquier cambio o adición requerirá verificación presencial con identificación con foto y la tarjeta física que coincida con nuestros registros. Les di el nuevo número de tarjeta que iba a recibir, cualquier reserva con el número antiguo no se procesaría. A la mañana siguiente recibí una alerta de transacción rechazada a las 9 de la mañana, alguien intentó cargar $8,400 a la aerolínea con la tarjeta anulada, rechazo automático. Llamé de inmediato al departamento de fraude de mi compañía de tarjetas de crédito, ese es el intento del que les advertí ayer, número de caso FR2847392. Lo vemos, la transacción fue rechazada debido al estado de tarjeta congelada. ¿Desea proceder legalmente? Absolutamente. Conduje directamente a la comisaría en la sección de no emergencias, me senté con una detective y expuse todo, la advertencia de papá, la tarjeta de crédito fotografiada, los números de caso de alerta por fraude, el intento de cargo que acababa de ser rechazado. La detective era una mujer de unos 40 años que parecía genuinamente enojada por mí, así que su familia intentó robar la información de su tarjeta de crédito para reservar un boleto para el novio de su hermana mientras su padre se muere de cáncer. Esa es la situación. ¿Y su padre está dispuesto a testificar sobre lo que escuchó? Dará una declaración por escrito. Ella hizo copias de todo. Firmé una declaración jurada y le entregué capturas de pantalla, el registro de la transacción rechazada y los números de caso. Según la ley de Texas esto es uso fraudulento de información de identificación e intento de abuso de tarjeta de crédito. Necesitaré contactar a la aerolínea, documentar el intento de reserva y obtener la declaración de su padre. Construir un caso sólido lleva tiempo. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Semanas como mínimo, probablemente más, estas cosas no se mueven rápido. Su vuelo es en 4 semanas.
Ella me miró, ¿cuándo es el suyo? El mismo día a diferente hora, el mío es a las 6 de la tarde, el de ellos a las 6 de la mañana. Trabajaré esto lo más rápido posible. Necesitamos suficiente para órdenes de arresto. Si puedo coordinar con la policía del aeropuerto de FW, podemos ejecutar las órdenes cuando lleguen para su vuelo, esa es la forma más limpia de hacerlo. Pasé las siguientes semanas dando seguimiento, la aerolínea confirmó que alguien había llamado haciéndose pasar por mí e intentó reservar con el número antiguo, fue rechazado. Papá dio su declaración escrita sobre haber escuchado su planificación. La detective construyó su caso con registros bancarios y registros de llamadas. 5 días antes del vuelo me llamó, tenemos suficiente para órdenes de arresto, el juez firmó esta mañana. He coordinado con la policía del aeropuerto de FW, ejecutarán las órdenes cuando su familia llegue al registro. Papá se mudó conmigo esa semana, le dijo a mamá que necesitaba estar más cerca de su médico para algunas pruebas, ella no lo cuestionó, demasiado ocupada preparando sus vacaciones robadas. Su vuelo estaba programado para las 6 de la mañana. Dao 16 de julio, lo que significaba que necesitaban estar en DFW a las 4 de la mañana para el registro internacional. El mío era a las 6 de la tarde ese mismo día. Yo no estaba allí, no necesitaba estarlo. La detective me llamó a las 5 de la mañana, los tenemos. La policía del aeropuerto ejecutó las órdenes en el mostrador de registro, están bajo custodia. Esto es lo que supe después por el informe policial, llegaron a las 4 de la mañana vestidos para un resort de playa, Nueva Zelanda entraba en invierno, Megan con un vestido de verano, mamá con pantalones de lino, Trevor con shorts, cargando equipaje caro. Megan ya estaba grabando vibras de aeropuerto para Instagram. Llegaron al mostrador de la aerolínea, el agente empezó a procesar sus boletos, 2 oficiales de la policía del aeropuerto de FW se acercaron, ¿es usted la señora Whitmore y Megan Whitmore? El rostro de mamá se llenó de confusión, sí, ¿de qué se trata esto? Señora, tenemos órdenes de arresto para usted, necesita venir con nosotros. ¿Qué? Debe haber un error. No hay ningún error, señora, está arrestada por uso fraudulento de información de identificación e intento de abuso de tarjeta de crédito. Tiene derecho a guardar silencio. Fue entonces cuando mamá empezó a gritar, este es mi hijo, está tratando de arruinar el último viaje de su padre moribundo, es despiadado, mi esposo tiene cáncer. Señora, su esposo presentó una declaración confirmando su plan para cometer fraude, él fue quien la denunció. Silencio absoluto. Trevor intentó retroceder, no sé de qué está hablando, yo solo soy un pasajero. Señor, también tenemos una orden para usted, participó en la planificación de la compra fraudulenta, está bajo arresto. Salieron las esposas. Megan estaba llorando, no pueden hacer esto, tenemos un vuelo, se supone que debemos estar en Nueva Zelanda. Se supone que deben estar en la cárcel del condado, intentaron robo de identidad. La realidad empezó a caerles encima. Sus boletos eran reales, yo los había pagado meses antes, pero las órdenes significaban que no volaban a ningún lado. Fueron procesados, fotografiados y se les tomaron las huellas. Trevor llamó a su padre desde la cárcel del condado, Megan llamó a una amiga que apareció 3 horas después con el dinero de la fianza. Mamá llamó a un familiar. Se presentaron los cargos, uso fraudulento de información de identificación, intento de abuso de tarjeta de crédito y conspiración, un cargo cada una para mamá y Megan, 2 para Trevor porque él hizo la llamada haciéndose pasar por mí, además de conspiración. Papá y yo abordamos nuestro vuelo a Auckland esa noche. El viaje fue todo lo que papá había soñado. Keystone se siente distinto cuando estás mirando las montañas por la ventana con tu padre moribundo a tu lado, con lágrimas en los ojos. Milford Sound fue el grande, 3 horas de viaje a través de Fiordland, valles tan profundos que permanecían en sombra la mayor parte del día. Cuando papá vio Mather Peak por primera vez, simplemente se quedó ahí llorando. Nunca pensé que realmente lo vería, dijo. Hicimos el crucero por el fiordo, cascadas, acantilados, focas sobre las rocas, papá tomó 300 fotos. No hablaba mucho, solo absorbía todo. Tu madre se habría quejado del frío, dijo en un momento. Megan habría estado en su teléfono todo el tiempo. Trevor habría intentado hacerlo sobre su marca. Sí, me alegra que seamos solo nosotros. Algunos días papá no se sentía muy bien, el cáncer, el viaje, la altitud. Pedíamos servicio a la habitación, veíamos documentales y solo hablábamos. Siento haber esperado tanto para plantarle cara a tu madre, dijo una noche. Tú te defendiste cuando importaba, yo debería haberlo hecho hace años, el favoritismo, la forma en que te trató. Dejé que pasara porque era más fácil que pelear con ella. Hizo una pausa. Estoy orgulloso de ti por todo, por cuidarte cuando nosotros no lo hicimos, por tener la firmeza de procesarlos, por traerme aquí. La última mañana estábamos desayunando con vista al lago Bacatipo. El teléfono de papá vibró, mamá desde la cárcel del condado, por favor, necesitamos dinero para la fianza, somos tu familia, por favor no nos abandones. Papá puso el teléfono boca abajo. Ella tomó sus decisiones.
Volvimos a casa 10 días después, papá estaba exhausto pero más feliz de lo que lo había visto en años. El caso penal tomó meses. El defensor público intentó negociar, el fiscal ofreció un acuerdo, adjudicación diferida para mamá y Megan, restitución, prohibición de contacto y reclusión como condición. Trevor no recibió la misma misericordia porque tenía antecedentes y fue quien hizo la llamada haciéndose pasar por mí. Mamá se negó al principio, pensó que una disputa familiar era una defensa legal. El padre de Trevor le contrató un abogado privado que intentó alegar que Trevor fue manipulado y no sabía que era ilegal. Los registros telefónicos y la declaración de papá sobre Trevor haciendo la llamada de suplantación mataron esa defensa. Durante todo esto me acosaron a través de intermediarios, amigos y familiares, llamando sobre destruir a la familia, largos mensajes de Facebook sobre exagerar y cómo enfrentaban antecedentes penales por un malentendido. Reenvié todo a la detective, sigue enviándolo, cada contacto indirecto ayuda al caso. Papá comenzó el tratamiento, quimioterapia y radiación agresivas. Estuvo muy enfermo, perdió peso, perdió el cabello, pero nunca se quejó, y cuando los parientes intentaron llamarlo para presionarlo a retirar los cargos, los bloqueó. Le dije al fiscal que estoy dispuesto a testificar si va a juicio. Después de una sesión dura de quimioterapia, dijo, necesitan escuchar lo que planearon, cómo usaron mi cáncer para justificarlo. El caso se alargó durante meses porque es el sistema de justicia, no comida rápida. Mamá intentó jugar a la gallina con el acuerdo al principio, seguía llamándolo un malentendido familiar, como si eso fuera una defensa legal y no solo algo que le dices a tu tía para evitar consecuencias. Luego su abogado se lo explicó, la declaración jurada de papá, el intento rechazado, los registros de llamadas de la aerolínea, las notas de fraude, todo el rastro documental. El acuerdo sobre la mesa era el mejor resultado que iba a haber. Así que se declararon sin oposición mamá y Megan con adjudicación diferida. Trevor también se declaró, pero el juez lo trató como el adulto que pretendía ser. La sentencia fue rápida después de eso. Mamá recibió adjudicación diferida con supervisión comunitaria, con 90 días encerrada como condición, tiempo en cárcel estatal, restitución total por todos los gastos documentados relacionados con el caso, alrededor de $12,000 en total, y una orden de no contacto por 5 años. Megan recibió los mismos términos con 60 días encerrada como condición, tiempo en cárcel estatal. Trevor recibió tiempo de cárcel directo, 12 meses, más libertad condicional después. El juez no fue comprensivo, no puedes usar la enfermedad terminal de alguien como un código de descuento para cometer fraude, el tiempo en la cárcel refleja que esto fue calculado, no un error. Papá y yo salimos juntos, él usaba un bastón, aún débil pero vivo. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Más ligero, como si finalmente hubiera soltado un peso que llevaba cargando durante 30 años. Aún así los demandé por el alquiler atrasado y los daños, $15,000 en alquiler impago más costos legales más daños, presenté la demanda mientras esperaban sentencia. Su abogado intentó desestimarla, el caso penal cubre esto. Mi abogado lo frenó, el caso penal aborda fraude y robo de identidad, esto aborda años de alquiler impago, son asuntos separados. El juicio civil fue más rápido. Tenía 4 años de documentación, contratos de alquiler, registros de pago, estados bancarios. Mi administrador de la propiedad testificó sobre su comportamiento y su negativa a pagar el precio de mercado. El juez falló a mi favor, $15,000 en alquiler atrasado, $8,000 en honorarios legales, $5,000 en daños, total $28,000. Se declararon en bancarrota después de cumplir su tiempo en la cárcel. Mi abogado se opuso a la descarga por motivos de fraude. La restitución penal se mantuvo, eso nunca es descargable. Parte de la sentencia civil se borró, pero ya había puesto gravámenes donde pude, cualquier reembolso de impuestos o salario legítimo es retenido. La quimioterapia funcionó mejor de lo que nadie esperaba. 6 meses después de la sentencia, las últimas exploraciones de papá mostraron que el tumor se había reducido lo suficiente para cirugía. Le hicieron el procedimiento de Whipple, una cirugía brutal con meses de recuperación. Las exploraciones posteriores mostraron que no había tumor visible. La oncóloga fue cautelosamente optimista, llamamos a esto ausencia de evidencia de enfermedad, no curado, los cánceres de páncreas son demasiado agresivos para esa palabra, pero este es el mejor resultado que podríamos haber esperado. Papá lloró cuando se lo dijeron, pensé que ya estaría muerto. Has respondido mejor de lo que esperábamos, detección temprana, tratamiento agresivo y, honestamente, tu actitud probablemente ayudó. No estás fuera de peligro, pero tienes tiempo real. Se mudó a un pequeño apartamento cerca de mí. Se negó a reconciliarse con mamá incluso después de que completó su tiempo en la cárcel. Solicitó el divorcio mientras ella cumplía su condena y le notificó los papeles en la instalación. Ella luchó, alegó abandono, alegó que él era incompetente por el tratamiento, alegó que yo lo había manipulado. El abogado de papá presentó sus registros médicos mostrando competencia y sus declaraciones en el caso penal mostrando una toma de decisiones clara.
Y su declaración escrita: mi esposa intentó cometer fraude grave contra mi hijo usando mi diagnóstico como justificación, no ha mostrado un arrepentimiento genuino y no quiero pasar el tiempo que me quede legalmente atado a alguien capaz de hacer algo así. El divorcio siguió adelante, estado de bienes gananciales, pero papá tenía documentación que demostraba que ella no había contribuido financieramente en años, así que se fue solo con sus deudas, su historial y su negocio de velas. Megan salió después de cumplir su condena, se mudó a Oklahoma para vivir con una amiga y ahora trabaja en comercio minorista, su Instagram se volvió privado. El de Trevor desapareció por completo. Mamá intentó contactarnos después de completar su condena, correos electrónicos sobre reconciliación, sobre la familia, sobre lecciones aprendidas. Papá la bloqueó, yo la bloqueé. Ahora tenemos cenas familiares, yo, papá, mi tío y mi abuela, la gente que no permitió el comportamiento de mamá, que la apartó después de enterarse del fraude. Ese año Acción de Gracias fue en mi casa, papá se veía bien, todavía delgado, se cansaba con facilidad pero estaba vivo, el cabello le estaba volviendo a crecer, gris. Hablamos de sus estudios médicos, de planes de viajes y se mantenía saludable, cosas normales. Mi tío mencionó a mamá una vez, ella había llamado preguntando si había visto a papá, quería saber si la perdonaría si se disculpaba de la manera correcta. Papá ni siquiera levantó la vista, no existe una manera correcta de disculparse por lo que hizo, y el perdón no se debe solo porque alguien se sienta mal por las consecuencias. Seguimos con otros temas. Aproximadamente 18 meses después de la sentencia, salía de mi oficina alrededor de las 6 de la tarde cuando vi la Highlander de mamá en el estacionamiento. Ella estaba apoyada en el vehículo y Megan estaba en el asiento del pasajero. Mi primer impulso fue llamar a la policía, tenían una orden de no contacto como parte de su libertad condicional, pero técnicamente era un estacionamiento público y aún no se me estaban acercando. Aún así caminé hacia mi camioneta y mamá se separó del coche, por favor solo 5 minutos, te lo ruego. Me detuve a unos 15 pies de distancia, mantuve las llaves en la mano. Estás violando tu libertad condicional al estar aquí. No me estoy acercando, solo estoy hablando, por favor escucha. Megan salió del coche, se veía mal, el cabello recogido, sin maquillaje, llevaba un uniforme de alguna cadena de tiendas de manualidades, la chica de Instagram había desaparecido. Estamos perdiéndolo todo, dijo mamá con la voz quebrada, la libertad condicional, los pagos de restitución y las tarifas de supervisión se llevan casi todo mi salario, apenas puedo pagar el alquiler. Megan vive en un apartamento de una habitación con 2 compañeras, no podemos conseguir buenos trabajos con nuestros antecedentes, nos estamos ahogando. Eso es lo que pasa cuando cometes delitos graves. Cometimos un error, la voz de Megan subió desesperada, un solo error y destruiste nuestras vidas enteras. ¿Tienes idea de cómo fue la cárcel, de lo que es intentar encontrar trabajo con antecedentes? Ni siquiera puedo ascender a jefa de turno por la verificación de antecedentes. No cometieron un error, planearon el fraude durante semanas, fotografiaron mi tarjeta de crédito, intentaron robar mi identidad, esas fueron decisiones. Mamá dio un paso más cerca y levanté la mano, hasta ahí, se detuvo con los ojos rojos. Tu padre te está envenenando contra nosotras, te ha convertido en alguien frío, alguien que vería sufrir a su propia madre. Papá no me convirtió en nada, solo dejó de protegerte de las consecuencias. Somos familia, la voz de mamá se quebró por completo, llorando abiertamente, te criamos, te dimos todo y nos pagas metiéndonos en la cárcel, quitándonos todo. A Megan le diste todo, yo tuve colegio comunitario y donaciones de plasma, eso no es justo. Pagaste el abogado de ella mientras yo vendía sangre para libros de texto, no me hables de justicia. Megan también lloraba ahora, lo siento, de acuerdo, siento que intentáramos usar tu tarjeta, siento lo de Trevor, siento todo, por favor, te lo suplicamos, elimina la restitución, habla con tu abogado, no podemos vivir así. La restitución no es opcional, es una orden judicial, no podría eliminarla aunque quisiera. Podrías hablar con ellos, insistió mamá, podrías decirles que ya hemos sufrido suficiente, que aprendimos la lección, por favor, soy tu madre, te lo ruego. La miré, realmente la miré, esta mujer que favoreció a Megan toda mi vida, que me hacía sentir culpa por pedir una equidad básica, que planeó cometer delitos contra mí y lo llamó familia. No. Usaste el cáncer de papá para justificar robarme, cometiste fraude de identidad, intentaste estafarme para subirte a un viaje que yo pagué para que papá pudiera ver algo antes de morir, y cuando te atraparon me culpaste por exagerar. Nunca te has disculpado de verdad por lo que hiciste, solo por haber sido descubierta. Me estoy disculpando ahora, las manos de mamá temblaban, estoy aquí de pie rogándote, ¿qué más quieres? No quiero nada de ti, quiero que me dejes en paz y que pagues tu deuda. Megan intentó otro enfoque, y papá, ¿no crees que querría que nos reconciliáramos? Ahora está bien, lo superó, ¿no querría a su familia unida otra vez? Papá se divorció de mamá mientras ella estaba en la cárcel, dio una declaración jurada contra todas ustedes, no quiere saber nada de ustedes, deja de usarlo como accesorio. Él no fue manipulado, estaba cansado de estar casado con alguien que cometería delitos graves y culparía a los demás, fue la mejor decisión que tomó en su vida.
El rostro de mamá cambió, la desesperación se transformó en algo más feo, eres igual que él, frío e implacable, terminarás solo. No estoy solo, tengo a papá, tengo a los familiares que no cometieron delitos, tengo una vida que no incluye a personas que me roban. Somos tu sangre, dijo Megan, eso tiene que significar algo. Significa que sé exactamente quiénes son y elijo no tener eso en mi vida. Pasé junto a ellas hacia mi camioneta, mamá me agarró del brazo, me detuve, no me toques, soltó de inmediato con las manos levantadas. Por favor, no nos queda nada, ni dinero, ni futuro, ni familia, nos lo quitaste todo. Yo no quité nada, lo hizo el tribunal después de que cometieran delitos, esto es culpa suya. Soy tu madre, sollozaba completamente, ¿eso no significa nada para ti? Me subí a la camioneta, encendí el motor, bajé la ventana lo justo para que me escuchara. Eres la mujer que me crió para creer que la familia significaba algo y luego demostró que no cuando cometiste fraude contra tu propio hijo, eso es lo que significas para mí. Me fui, las vi por el espejo retrovisor, mamá desplomada contra el coche, Megan sosteniéndola. Mi teléfono empezó a explotar 20 minutos después, mensajes del número de Megan, eres despiadado, lo perdimos todo y ni siquiera te importa, papá estaría avergonzado de lo que te has convertido. Los reenvié todos a mi abogado, me llamó 30 minutos después, violaron su libertad condicional al contactarte, puedo presentar un informe si quieres. ¿Extendería su libertad condicional? Probablemente, podría añadir requisitos de supervisión, posible tiempo corto en la cárcel por la violación. Lo pensé, realmente lo pensé. Hazlo. A ambas las llamaron por violaciones de libertad condicional, a mamá le extendieron la libertad condicional 1 año con controles mensuales, Megan recibió lo mismo más 30 días encerrada por múltiples intentos de contacto. Papá y yo cenamos la noche en que me enteré de que me emboscaron en un estacionamiento, se lo conté todo, las súplicas, el llanto, toda la actuación. ¿Qué dijiste? No. Asintió lentamente, bien, no quieren perdón, quieren que desaparezcan las consecuencias, no es lo mismo. Mamá dijo que querrías reconciliación, papá se rió, de verdad se rió, di una declaración jurada. Contra ellas en el caso penal, me divorcié de ella desde la cárcel, ¿qué parte de eso sugiere que quiero reconciliación? Eso es exactamente lo que dije. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, ayuda mucho al canal y nos permite traerte más y mejores historias, gracias.